Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo del cine de Solaris. Hoy me voy a centrar en una excelente película que bueno, recupera pues, un tipo de película dentro del thriller que la verdad se echaba bastante de menos. Me refiero a Ruta de Escape, en inglés Crime 101. Pero antes de entrar un poco en esta espléndida película, que probablemente pues igual no sé si recibirá la misma atención que otras, pues unos pequeños aperitivos sobre otros estrenos que ha habido esta semana, algunos que tienen quizás ya de entrada, pues sí es habitual adentro, vamos, de lo que es el pequeño gueto cinéfilo, como la película de José Luis Guerín, Historia de Buen Valle, que, de la que sí, pues hablaré la próxima semana, donde, bueno, por lo menos recupera al Guerín a mí que más me interesaba, el que admiré en Innisfree o en la ciudad de Silvia, por ejemplo, pero que en las últimas pues no me había convencido tanto, caso de la Academia de las Musas o este. También, bueno, pues se ha estrenado pues, y con muchos comentarios diversos, que recibo bastante atención la nueva versión de Cumbre Borrascosas, que la verdad pues no sé si tengo yo mucha prisa en verla, aunque sí me gustaron mucho, la verdad, las dos anteriores obras de Emerald Fennell, tanto la de una joven prometedora como Salvan. Eh, ya en cuanto a este proyecto se habló de él, pues francamente no me sentía muy atraído porque los dos actores en sí no les veía yo como que casaban mucho. Es una de estas cuestiones, a veces, si algo no te funciona, ya se convierte previamente como una especie de elemento un poco que interfiere quizás en la degustación de la película o que porque me da la sensación de que no te vas a creer lo que vas a ver en la relación de los personajes. No veo ahí a Margot Robbie con Jacob Elordi algo que case por lo menos de entrada. Todavía no he visto la película, con lo cual pues, no sé si mi intuición es cierta o no es cierta y quizás vea la película y sí piense que funcione. Pero aparte de eso tampoco me parece Jacob Elordi pues, un actor particularmente notable ni le veo con ese particular carisma, aparte que sí, que atrae mucho, que resulta muy atractivo, pero bueno, estos fenómenos como Paul Mescal también, por ejemplo, que particularmente pues no logró advertir sus singularidades, ni como actores, ni como tampoco figuras carismáticas o presencias cinematográficas. Pero bueno, ahí está este fenómeno, pero que no entra. La verdad que adaptaciones de Come por los Codos ha habido muchas a lo largo de la historia del cine y tampoco es que me haya convencido particularmente ninguna. Bueno, quiero recordar, claro, tendría que volver a revisarla, pero sí que en mi adolescencia me impresionó mucho una que era una adaptación en una serie británica, una miniserie británica de 1978, creo que es de Peter Hammond, que en su momento, por lo menos cuando la vi, me resultó bastante potente o sí lograba transmitir, por lo menos lo que sí me había transmitido el libro. La verdad, ese personaje tan curioso, tan oscuro, tan intenso, turbio que es el personaje de Heathcliff. Y aquella serie, por lo menos mi recuerdo, sí parece que lo lograba trasladar. Y luego, de entre las siguientes adaptaciones o las previas, la verdad es que solo lo he visto bien reflejado a lo que es ese personaje, no lo que aparenta o cómo físicamente, sino cómo es o la impresión que me suscitaba en la novela. La interpretación magnífica de Ralph Fiennes en la adaptación de 1992 de Peter Kominsky, que era con diferencia lo mejor de una prueba que era pues bastante, puedo decir, estetizante, pero muy cuidada formalmente, pero tampoco le faltaba toda esa vibración intensa que logra transmitir la novela. Entonces, bueno, ya cuando vea esta película, que como digo, muchas prisa no tengo en ver, pues ya comentaré mis impresiones. En cambio, Ruta de Escape, pues es una agradable sorpresa. Y bueno, no, es una sorpresa. Me voy a contradecir porque francamente tenía muchísimas ganas de ver esta película, dado que las dos anteriores obras de Bar Layton, este excelente cineasta británico, me habían parecido entre lo más singular y notable de este siglo, que puede parecer como decir mucho, pero la verdad es que su cine me parecía muy interesante, muy singular, las combinaciones que hacía entre ficción y documental. En la primera, eso, pues, en ese personaje que suplantaba identidades, que bueno, iba de familia en familia haciéndose pasar por quien no era, un poco realmente huyendo de su insatisfactoria vida infantil, su vida con su familia real y la falta de conexión.
y era una muy interesante película que combinaba muy sugerentemente los modos de ficción con los del documental. Y me acuerdo, por ejemplo, a las producciones británicas porque esta película es del 2011, y aquellos series de entonces británicas magníficas como Red Riding, y alguna otra más que se crearon en aquellos años en Inglaterra, y que, bueno, son algunas de las mejores series que ha dado este siglo. The Shadowline, por ejemplo, es otra extraordinaria serie de aquellos años, o Inside Me, en este caso relacionada con atracos. Luego la película American Animals también está inspirada, en este caso, también en hecho real, que es un atraco que hubo en el 2004 en Kentucky, en la ciudad de Lexington, en su biblioteca, en la que cuatro jóvenes pues, decidieron robar unas obras de arte, unos libros de arte con unas hermosísimas ilustraciones que tenían un precio bastante elevado, y decidieron hacer ese robo. Y se combina la narración, es decir, tanto eso, la ficción, la adaptación ficcional de este suceso, como las intervenciones incluso de las personas reales, en donde en las intervenciones frente a cámara, hablando los personas reales, en contraste con los actores. Es un muy interesante recurso, y en algún momento incluso de la película hay una secuencia en donde el personaje de la ficción se dirige al personaje real, en una situación que están viviendo, como preguntando si realmente aquello ocurrió de esa manera o cómo ocurrió, si lo recuerdan bien, porque hay momentos en la historia en donde los personajes se preguntan esto, cómo ocurrió allí, o cómo fue ese momento. Una magnífica, extraordinaria película, como de ver, pues sí, de nuevo, me parece una de las mejores, más singulares películas de este estilo. Además, sobre todo, porque las tres películas, tanto de Imposter, American Animals, como esta última, Ruta de Escape, hablan de algo muy sustancial, que es la frustración o decepción con la propia vida, la sensación, bueno, es esta vida la que quiero, es la vida que estaba predeterminada, es porque yo he nacido aquí, por lo tanto debo ser de ese modo, y por qué debo elegir esta dirección de vida, por qué no mi vida puede ser quizás de otro modo, y de qué modo, pues a veces se adoptan, como en estos dos casos de Imposter o American Animals, pues se recurren a, a, a modos extremos de intentar acceder a esa vida que uno quisiera que fuera, ya sea eso suplantando otras identidades, viviendo otras vidas con otras familias, como si fuera otro hijo, o como suplantando a quien igual se han desaparecido años atrás, o como en este caso, pues quienes deciden, pues voy a realizar un atraco, además eso voy a de modo tan muy emblemático, aunque sea de modo inconsciente, que sean obras de arte lo que estoy robando, como si así esa falta de algo especial que ocurra en mi vida, de acontecimiento, es como si ocurriera, ¿no? De acuerdo a lo que yo anhelo que fuera mi vida especial, no la de cualquier otro, que eso conecta con The Mastermind, la película de Kelly Reichardt, a que personajes son diferentes, pero también tienen esa idea de me gustaría que mi vida fuera especial y no la de tantos. Y, y bueno, pues es una de esas películas que está planteando una cuestión tan sustancial y básica como cuál es la vida que llevo y cómo me gustaría que fuera. Y Ruta de Escape pues también tiene esa misma columna vertebral. La adapta dentro de una estructura de narración más ortodoxa, en este caso no hay combinaciones de ficción y documental, es un thriller en toda regla, logra conseguir lo que digo, hace tiempo, años que no veía dentro de este género, que es recuperar todo ese vigor, esa creatividad, esa intensidad, esa fluidez que tenían pues, desde Bullet de Peter Yates a final de los 60, Driver de Walter Hill en los 70, luego Heat, Collateral, esos magníficos thrillers. Y en este caso, pues, que está relacionado con las películas de los robos. En este caso, pues hay un atracador, también hay un policía que le persigue, en este caso pues es un contraste pues, parecido al de esa combinación que he dicho de Hit o de Driver. Y luego hay otro personaje muy interesante que es el de Hal Berry, que al fin y al cabo son tres personajes que están enfrentándose a un escenario de decepción, porque el personaje del policía, pues, bueno, pues tiene un entorno en donde no les preocupa mucho ni lo que es el rigor del trabajo, ni tampoco la integridad ética. Él se siente, pues, bueno, de hecho, las primeras secuencias que se ve al personaje, ve un cartel en donde
que habla de ese cartel de desear una mejor vida, con lo cual, bueno, se puede decir que él no vive la vida que quisiera y además, pues también su vida familiar o su vida marital, pues tampoco funciona, con lo cual es como decir, bueno, ¿dónde está esa vida que me gustaría vivir? Y es lo mismo el personaje de Hal Berry, pues una mujer corredora de seguros en un entorno en donde llevan años prometiéndole que van a ascenderla, bueno, que sean no socia en la empresa y eso no ocurre. Y además, bueno, pues hay un momento dado que le restregan por la cara que, bueno, ya tiene 52 años y ya puede esperar de la vida, más bien todo lo contrario. Y luego el personaje principal que conecta particularmente con el chico joven de The Imposter, en este caso también alguien que vivió una vida de pobreza y para él su objetivo en la vida es simplemente ser rico. Y si roba, pues toma de nuevo este modo extremo de acceder a lo que no disfrutó cuando era joven, cuando era niño, pues es decir, bueno, pues lo robo, me dedico a los atracos y está muy caracterizado este personaje muy sugerente porque es un personaje que parece que es como una especie de plantilla vacía en donde es casi como esas habitaciones que ocupa que no tienen ningún elemento personal, como si fuera un personaje provisional que va de uno a otro como si fuera solo un marco o un mobiliario, pero no sin particulares señas de identidad, que no comparte nada de su vida, como eso, si fuera solo alguien que quiere ser esa fantasía que él aspira a ser, simplemente ir en una posición, pues, como muy bien decía el director, lo asociaba con el personaje de American Gigolo, eso, por ser solo esa materia que le rodea, donde parece que ya no hay vulnerabilidad que pueda sufrir, y, y- pero viviendo en esa especie de engaño en donde realmente no hay conexión con nadie. Con lo cual, tres personajes muy bien perfilados que tienen esas conexiones entre ellos por esa insatisfacción con su entorno, pero ya no es solo que sean tres personajes que se enfrenten a su circunstancia con la posibilidad de un modo u otro modificarla, sino incluso, sobre todo el personaje de Kinsey Worth consigo mismo, ¿no? De realmente modificar o variar su forma de habitar y de relacionarse con la realidad. Y todo este entramado de caracterización de personajes, de evolución dramática, pues está muy bien combinado pues, con lo que es la fluidez y el dinamismo de la narración. Hay extraordinarias, por ejemplo, persecuciones que son tan admirables como las que podían ser las que he citado antes en Driver de Hill o en Bullets. Y las secuencias, por ejemplo, climáticas que tiene lugar en un hotel, pues es igual de admirable que puede ser por ejemplo, la de Hit. Como digo, una película a mi modo de ver excelente que recupera lo mejor del cine estadounidense en esta vertiente particular de los atracos y la verdad que quizás pues haya quienes más se fijen o se interesen de entrada en películas, ya digo, como la de Come por las cosas o la de Gerin o incluso la de Punch Out Hope, la de Another Choice, tiene hasta que debo reconocer que no me interesa particularmente. De hecho, antes de verla, todavía no es que la haya visto, a mí me da un poco de pereza. Eh, Recordar que de esta novela de Donald Westlake hubo una excelente adaptación previa dirigida por Costa Gabras, Arcadia, que particularmente me parece la gran obra de Costa Gabras. Pero bueno, también, no, de hecho, pues también supongo que la veré, pero de entrada no es que sea una de las películas también que más tenga interés en verla. Pero como digo, Ruta de Escape quizás pueda parecer de entrada pues una película más superficial o que vaya a ser más genérica, más convencional o dentro más previsible, pero por el momento me parece una película excelente, tan como lo fueron las dos anteriores películas de Bar Layton, particularmente para mí le confirma como uno de los grandes cineastas de la actualidad y ya de entrada pues una de las mejores películas que he visto lo que vamos, bueno, solo vamos, mes y medio, casi 2 meses, pero junto con la película de Hamnet, de Claude Sau y la película de Sorrentino, pues me parecen las tres grandes películas escenadas o que he visto por lo menos por el momento. Y bueno, pues hasta aquí este capítulo de Cine Solaris. Como ya he indicado al principio, pues la próxima semana hablaré o me centraré en José Luis Guerín y su última película, Estrella de Bombaye, película también bastante interesante. Y hasta entonces, bueno, pues que disfrutéis de una muy grata semana
y sed lo más amables y simpáticos posible. Así que muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.